Te encanta escuchar esta música de fondo De la Diana. que nos invita a bailar. Sí. Para mí, yo escucho esto y es danza, ¿no? Sí. Y el tema que cierra la columna más nos va a hacer bailar. Ya nos estabas anunciando algo. Sí, ya estoy anunciando. Bueno, hoy trajimos apropiación cultural. Vamos a hablar, debatir un poco este concepto que tiene muchas posiciones dentro de la militancia antirracista y lo que tiene que ver con básicamente una relación asimétrica de sociedades y de culturas que dentro de esta, donde bueno, la cultura y la sociedad empiezan a disputar un montón de cosas que tienen que ver con el conocimiento, con la ancestralidad, con los rituales, con la simbología, y de cómo esta apropiación cultural se da dentro de un sistema racista. Un sistema donde hablamos que el racismo estructural determina un status quo, una sociedad establecida con normas que tiene que ver con un poder hegemónico que oprime a otras sociedades. Y cómo esas sociedades tienen sus propias maneras de relacionarse, su simbología, sus rituales, su arte, su artesanía, que es un poco lo que vimos la semana pasada, que yo no pude venir, que tiene que ver con lo propio y cómo ese sostén de esa economía dentro de las poblaciones originarias, de los pueblos originarios o de las comunidades afro, significan hoy una situación de apropiación cultural. Vamos a ver lo que dice, me gustaría traer conceptos que tienen que ver con referentas. Por ejemplo, Sandra Chagas, que es una mujer afro-uruguaya, es activista afro, ella cuando habla de racismo estructural y de apropiación cultural, dice que usar nuestros rituales y simbología sin ninguna conciencia de saber de dónde venimos, de la resistencia y de la lucha que vivieron y que hicieron nuestros ancestros y ancestras, personas no negras toman estas tradiciones, pero eso mismo hecho por una persona negra es una situación de vandalismo y ridiculizado, ¿no? Y cuando está tomado por una persona no negra, blanca, es un hecho de moda o de no cargan con esa estigmatización que sí cargan dentro de las comunidades. Eso es un poco lo que plantea Sandra. Yo me gustaría compartir esto que tiene que ver con enfatizar en los fines de lucro. Realmente es un gran problema porque es uno de los impedimentos del crecimiento económico de las comunidades afros, de las comunidades indígenas, y que tiene que ver con el desconocimiento y el no querer entender que realmente detrás de esa industria grande, que tiene que ver con las industrias, por ejemplo, que hacen ropa, tejidos, bordados, que tienen una referencia indígena, no se toman, no hay un reconocimiento, no hay un interés para poder conocer de dónde vienen, qué es lo que hacen, por qué se da de esa forma. Y después también traje el concepto de asimilación, que muchas veces, con todo esto de la apropiación cultural y de los ejemplos, que ya vamos a dar en breves, se dice que personas de las comunidades indígenas o de las comunidades afro también utilizan, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo banal, pero el plancharse el pelo, ¿no? También están apropiándose, entonces empezamos a decir, bueno, ¿qué es apropiación, qué no? Realmente cuando se trata de una asimilación es insertarte en un sistema que te oprimió dentro de una comunidad y tener que tomar decisiones para poder seguir siendo parte y crecer. Por ejemplo, las mujeres negras que se planchan el pelo y se generan alisados para poder mejores posiciones laborales o un mejor laburo, ya que en esos lugares toman el pelo afro como una desprolijidad. Eso es básicamente sobrevivir ante un sistema que no te quiere tal cual. Y después planteamos esto de que la apropiación cultural ocurre cuando alguien toma elementos, símbolos, prácticas o rituales de una cultura históricamente oprimida y sin permiso. Sin retribución y quitándoles ese contexto y el significado. Pero vos dijiste algo al principio que es cuando hay toma de conciencia, digo, ¿no? Entonces, si hay una toma de conciencia de que la persona efectivamente sabe que eso forma parte de una cultura ancestral,
y lo utiliza porque le gusta o para reivindicar esa cultura, no es una apropiación cultural entonces, ¿no? No, hay distintas maneras de definirlo. De hecho, con las grandes industrias hay un fines de lucro. No, claro, con obviamente. las grandes industrias está claro. Me refiero, por ejemplo, a artistas como Lali, por ejemplo, cuando se han hecho el peinado afro, inmediatamente la salieron a matar porque ella estaba utilizando y apropiándose de la cultura afro. Y estamos hablando de una referente musical que ha dado de sobras cuentas de que es consciente respecto de muchas identidades, no solamente el afro, ¿no? Y hay un respeto y una contemplación. ¿Sabes por qué planteo esto? Sí, a ver. Porque hay mucho de la radicalización respecto de los conceptos, ¿no? De cómo entender. Entonces, yo quiero transmitir como poder dar cuenta de las cosas no es tajantemente una cosa u otra, y sobre todo en estos temas. Por supuesto que lo ético, lo no ético, no hay dudas, es ético o no es ético. Bien. ¿No? Pero a tener muy en cuenta, porque con ese criterio, la persona que no es afro, la persona que no es indígena no podría hacer nada, ¿no? Entonces, y lo digo desde el lugar que me toca. A mí y no a mí, a todos los que militamos el tema, nos parece maravilloso que se tomen las herramientas de los pueblos originarios y las cosmogonías en determinados ámbitos, porque con eso reconfiguramos y disputamos política. Para nada creemos que es apropiación cultural. Obviamente que si Benetton te lo vende como su propia, que ha pasado con la industria guatemalteca de los tejidos, pero si no, es importante entender la disputa política y necesaria para hacer, ¿no? Insisto con el ejemplo de Lali porque, y hay otros más, ¿no? Pero ese es el mejor y el más claro, que la mataron, pobre Lali. Yo la iba a matar a Lali. La mataron en ese sentido, y si hay un artista que más ha dado cuenta de su compromiso social y político es Lali, ¿no? Entonces, sí, está bueno analizarlo desde este contexto. Obvio. También hay algo con lo de las trenzas africanas que fue focus en un momento de, se hacen las trenzas africanas, ¿no? ¿Quiénes se hace y qué se portan? Lo que busca un poco la militancia es poder demostrar que esos peinados para las mujeres africanas significaban caminos y significaban lugares donde ellos se podían encontrar. Tiene como una historia de esclavitud, que no es cualquier cosa, obviamente, y que hoy en día, en estos contextos, se pueda utilizar ese tipo de peinados siempre y cuando se tenga conciencia de quién se las hizo, cómo es la historia de esa persona. Yo te voy a dar otro ejemplo, no es que quiera, pero porque es importante, porque si no transmitimos algo que es una cosa o la otra. Sí. Las hermanas senegalesas en la ciudad de La Plata, que son muy poquitas, y con esto le mando un beso inmenso a Stowe, no nos está escuchando porque está trabajando o viajó, ya estaba en viaje. Nuestra querida Stowe, por ejemplo, y las otras hermanas senegalesas hacen trenzas. Lo hacen para subsistir. Y ellas no preguntan si te gusta, si sos consciente político de lo que significa la trenza, si es apropiación cultural. Ellos no se cuestionan eso. Bien. Y estamos hablando de la mirada, ¿no? Respecto de cómo se construye la migración senegalesa en nuestra ciudad, ¿no? Y además es una colectividad, es una comunidad que trabaja mucho la interculturalidad en La Plata. En La Plata, sí. Entonces, como también tener en claro eso, no todos ni todas están pensando, ellas lo piensan como una propuesta, algo que tiene que ver con su cultura, y les parece maravilloso que otras personas quieran utilizar las trenzas, y ellos las hacen y se les paga por eso. Forma parte de su trabajo y tiene que ver con esa mirada. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Porque si no parecemos radicalizadas absolutas, y si yo me hago una trenza senegalesa, que me la quisieron hacer y yo no quise porque amo mis rulos, no quiero eliminar mis rulos, no se trata de apropiación cultural. Bien. No es lo mismo Benetton, no es lo mismo las grandes empresas, no es lo mismo el extractivismo cultural que hacen para llenarse de dinero, pero quiero que seamos realistas en estos sentidos, ¿sí? Sí. Bien, yo iba a llegar a ese momento, iba a llegar a ese momento de la cuestión de la clase y de cómo tomamos nuestro arte y eso que es tan ancestral para poder esto, por ejemplo, ¿no? Trenzar a otras mujeres por una cuestión económica y sin tener el ojo puesto en, tenés conciencia, no tenés conciencia, sos blanca, pero tenés una abuela negra, entonces tenés permiso. Claramente no va por ahí el debate, sí. Creo que después de ese gran furor que fue acá en La Plata, salieron muchas tiktokers jóvenes a hablar mal de las trenzas africanas, que las trenzaron estas mujeres senegaleses y que se les cayó todo el pelo.
Entonces digo, hay como que tener un poco de conciencia, porque si no tenemos conciencia de qué es lo que cargamos, por ejemplo, yo me hice las trenzas africanas hace 2 años más o menos, y el racismo que recibí en la calle no podía, pero ni ir al kiosco. Está bien, pero eso es otra cosa. Bien, eso entonces es otra como, cosa. sí, pero es justamente eso, es como si yo me hago trenzas africanas, no es lo mismo a que una mujer cargue con las trenzas africanas, porque se empieza a ver como una moda que está buenísima, pero que tiene una historia, y Pero que está buenísimo supuesto, que eso se sí, comparta. eso sí. Digo, pero que quede claro, digamos, no toda la gente, no todos los hermanos y las hermanas africanas piensan de esa manera. Claro, ¿no? por eso es un gran debate. No hay una postura. Insisto como en la cuestión de pensar cómo dicho, la hermana Cantú todavía está en la Universidad de San Isidro, una universidad absolutamente hegemónica, ¿no? Blanca, compartiendo y sentada ahí dando sus perspectivas. Sí. Cualquiera diría que ahí hay apropiación cultural, digamos, ¿no? Entonces ella está disputándose. Yo lo que quiero decir es importante ser consciente de las disputas de sentidos y no pensar en esto del extractivismo inmediatamente, porque no se podría hacer nada, y además porque ya desde que usamos ropa hablamos español, estamos colonizados, ¿no? Entonces sí, poder entender ese límite que hay y seguirlo debatiendo y discutiendo, ¿no? Sí, nada, es una discusión que está en mucho de la militancia, hay mucha gente que opina que no, y que también está esto de, bueno, yo no te voy a decir qué hacer y qué no. Obviamente estamos en una ciudad, en una sociedad donde ya qué cosa es puro y originario, ¿no? Pero sí donde hay muchos polos de la militancia, que algunas piensan que sí, otras piensan que no. Tal cual. Decir eso, tal cual. Y eso está bien. Después pasó que, por ejemplo, grandes marcas como Zara o Adidas o Carolina Herrera agarraron prendas y artesanía de lo que es las mujeres de pueblos originarios de México, y nunca tuvieron una retribución, ni siquiera el reconocimiento. Y eso fue tremendo, porque lucraron masivamente con una moda que para ellas cargarlos es una estigmatización y discriminación constante en la ciudad, en otros lugares, en espacios donde están academizados, en las academias, en las universidades, ir con las polleras. Cargan de estigmatización, y de repente una marca grande hizo que lo modele una mujer delgada y blanca, y era una cosa fenomenal. Como también ver que esos cuerpos, ¿quiénes son esos cuerpos que cargan con la simbología, ya sean unas trenzas o una artesanía, y desde qué lugar lo vemos? ¿Viste? Como, bueno, eso me parece copado porque lo tiene quién, qué cuerpo lo carga, y cuando lo cargaron otras mujeres fueron discriminadas y fueron estigmatizadas. Yo traje un video para ver que tiene que ver un poco con esto de México, así que si lo podemos ver, sería buenísimo. Pues yo soy una artesana, que me gusta trabajar en artesanías. Desde pequeña me ha gustado. Mi sueño es ser artesana. Muchas veces vienen personas, diseñadoras y todo eso. Yo sé que dicen, pues este diseño es solo para mí, no lo puedes vender en otro lado. Entonces me di cuenta de eso, que claro, diseñadores, diseñadoras, diseñadores, sí, como les he dicho, pues yo lo respeto mucho ese trabajo, pero sin las artesanas no pueden hacer nada. Bueno, la cultura está en constante movimiento, eso es innegable, pero tiene que haber una línea de respeto y tiene que haber un reconocimiento, sobre todo a la cultura de los pueblos originarios. Entonces, cuando no existe ese respeto, cuando no hay un reconocimiento, no puedes hablar acerca de que hay una evolución como tal de la cultura. Creo que es importante hablar acerca de la diferenciación entre la cultura de los pueblos originarios y lo que nos han hecho creer que es la cultura de lo mexicano, ¿no? En donde justamente es como entendimiento de que yo, por el hecho de ser mexicana, tengo ciertos derechos
sobre pues las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, cuando la realidad es que somos culturas pues distintas y que tiene que haber una línea de respeto y de crédito y sobre todo una visibilización del origen de estas manifestaciones culturales. No te mabalek te bias pasik te macha de kulehetike. Es que te bias bas yelk anik belelom vokolok em ta pasel tulan ya telal te binti action is bas sakik tak in stukelik e ha mel mak bayela ki chile hotike el te ta mach anisha te yakas pasel te luche yani te mach yelk am belechu ak pero bayel tak inas lok es stukela yani te hon hotike ala te bakai o mel nieka kaishan hila ak tak in hotike hay kalala chone lucho tike ala te bakai tal hotike hama bak anyun ta melek men li kodan de ke stu skolal yelek te yash bas cha pasiktal ta industrialiskal dikate lucho dike. Apropiación cultural pues es como creo que lo más conveniente para esta cuestión, porque si hablamos de como de estos elementos culturales, creo que sí tiene como que mayor impacto al traducirlo, de que es cuando se roba algo de la comunidad, y es como como se traduce en el celtal, que es como el canel, que es prácticamente que te están quitando algo, y más es como un sentido que se le da más como espiritual o como más del interior, que viene como de que eso de que sí, el canel es como el que te quitan algo. A mí no me afecta que las artesanas, pero estoy hablando de nosotras como artesanas. No me afecta, no lo veo mal. Si es que lo ves que todo el mundo hace, entonces quiere decir que lo que empezaste a hacer es muy bueno, ¿no? Pero cuando ya estamos hablando de empresas grandes o empresarios así, no debe de ser así. Debe de ser que lo tienen que apoyar a los artesanos, a las artesanas, para poder vender más sus productos, no copiarles. Maravilloso todo el trabajo que está haciendo el gobierno de México respecto del trabajo de artesanías. Mira, justo yo te iba a buscar y mientras escuchaba estaba buscando la marca, porque la marca de carteras, Boutón, que es de las más conocidas, ha hecho mucho de apropiación cultural. Se ha llevado mucho de los tejidos, los han vendido. Tampoco es una cuestión vino y se los robó. Digo, hay mucho de eso también. Basta con ir a Jujuy, los que han visitado, conocido, digo, nuestro se vende. Lo venden los propios hermanos indígenas, digo, son formas de subsistencia, ¿no? Entonces, podés estar o no de acuerdo, pero forma parte del mercado y cómo funcionan algunas comunidades. Los venden hacia Europa, los venden a Buenos Aires, digamos, con otros precios que por supuesto no los venden en la comunidad. Bueno, y carteras Boutón, lo que habían hecho era esto, había comprado. ¿Y qué dijo la presidenta Claudia Sheinbaum? Si ellos lo hacen, ¿por qué no lo hacemos nosotros como industria nacional? Y de hecho, estoy buscando el nombre, recuerdo que era el nombre de una mujer, no lo estoy encontrando, pero junto a las artesanas y a políticas del gobierno nacional de México, están llevando adelante la producción de las carteras que le hacen a la competencia ahora, solo que es de marca mexicana, marca nacional mexicana, y por supuesto la de los pueblos originarios. ¿Qué quiero decir con esto? Que se retransforma y es necesario a veces esa visibilización, que por supuesto todas quieren utilizar la cartera, digo todas, es una generalización horrible porque seguramente nosotras no queremos, pero no en ese mercado, ¿no? Entonces sirve para eso, ¿no? Sí, y que el rol central de las comunidades indígenas y más de estas mujeres indígenas es realmente importante, ese rol que tienen de la transmisión de la cultura, y que sean ellas quienes puedan también tener esa retribución. Así que bueno, eso fue un poco lo que traje. Maravilloso. Y nos vamos con música. Así es, esto es un debate. Yo lo que traje una canción de Hurricane G, que Nati Peluso la copió toda la vida y no tuvo un reconocimiento. Ella murió, es una mujer negra afroestadounidense que nunca la reconoció y falleció el año pasado. No tuvo un reconocimiento alguno, pero la música que hace es increíble y es la misma voz de Nati Peluso.